Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener como la primera invitada a la licenciada Gabriela Azar, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster Políticas Públicas por la Universidad de Carlos III de Madrid, magíster en Educación, titular de diferentes cátedras, directora de la colección de Innovación de Formación Docente de Editorial Caperuz, directora en Educación de la UCA. Gabriela, buenas tardes, no sé si estás ahí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, acá estoy, acá los estaba escuchando. Genial. No sé si me faltó algo. Sé que me faltaron muchas cosas, a decir No, verdad. está perfecto, está perfecto. Hoy lo más importante es que estoy a cargo del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina y tenemos una ardua tarea en todo lo que tiene que ver con la formación de docentes profesionales. Me imagino que sí. Y te quería justamente preguntar, ¿cómo estamos en educación en materia primaria, secundaria y después en todo caso universitaria? Son tres diferentes áreas o tres diferentes niveles en el país, Bueno, es una pregunta que te digo, nos quedamos todo el programa tal cual. conversando. Vos es que yo siempre digo que el sistema educativo en la República Argentina, como es federal, Sí. más allá de que tenemos criterios comunes para cada uno de los niveles que lo conforman, que son nivel inicial, que es el jardín de infantes, nivel primario, nivel Ujú. secundario, nivel terciario, que puede ser universitario, no universitario, después Claro. viene lo que es el nivel cuaternario de posgrado. Sí, sí. Pero como nuestro país es federal, más allá de tener criterios comunes y tener una ley de educación que es nacional, que es del año 2006, Ujú. la realidad es que en cada provincia las composiciones y los contextos donde se juega la educación son muy diversos. Y esa diversidad tiene que ver también con la conducción política, digamos. La educación en definitiva es un proceso que desde el punto de vista provincial también responde a determinado tipo de ideologías y perfiles. Así es. Entonces tenemos mucha variedad. Ajá. Si bien el sistema educativo ha logrado con esta ley una estructura unificada en todo el país, con lo cual en todo el país tenés la misma estructura, hay Sí. problemáticas que son recurrentes respondiendo a tu pregunta, o sea, que son las mismas para todos, las problemáticas de la educación en el nivel inicial, que Sí. todavía no está tan explorado, las problemáticas de el abandono y la deserción en el último ciclo de la escuela primaria, enfatizado fundamentalmente en la escuela secundaria, Sí. el bajo nivel de retención en el nivel de la escuela secundaria. Digo, los problemas uno tendría que poder agruparlos eh, teniendo en cuenta también su procedencia, porque una cosa es la matriculación, otra cosa a veces es la falta de perfiles profesionales de docentes para dar clase de determinados temas en ciertas provincias que tal vez no los tenés. Tal cual. Es muy variado y además se ha problematizado mucho más y se ha evidenciado mucho más la diferencia entre quienes tienen acceso y no tienen acceso a la educación después de la pandemia, ¿no? Tal Si podemos cual. decir que hoy estamos transitando una pospandemia. Sí, los que tuvieron acceso a tener tecnología a la mano y los que no lo tuvieron Exacto, para poder eso es lo que educarse. también marcó un cambio enorme de paradigma en el sistema. Sí. Y te quería, a ver, porque antes, en el siglo pasado o a principios del siglo pasado, la meta, digamos, a nivel país era ser alfabetizado. Hoy yo calculo que Sí. las metas han cambiado. Hoy tenemos la cuestión del idioma para poder comunicarse con diferentes países, la cuestión de la informatización. Es como que el Bueno, ahí paradigma de la hay un educación cambio, ha cambiado sí, muchísimo. perdón. No, no, sí, decime. Sí, no, me causaba gracia porque en realidad uno podría decir que que seguimos todavía con el objetivo de la alfabetización, Claro, tal vez hoy, por supuesto, que marcado por todo lo que tiene que ver con la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que obviamente te plantean retos distintos a la educación. sí, Uno que es fundamental para que esto pueda realmente trabajarse y para que los chicos puedan aprender esto de las nuevas tecnologías que tiene que ver con el pensamiento computacional. Habrán escuchado que hoy se ujú, habla mucho de robótica desde el sí, nivel inicial, el tema de lo que implica también trabajar con entornos virtuales del aprendizaje, ya sea a través de un teléfono celular o de distintos programas en una computadora, requieren formación y capacitación docente. sí, Y exactamente. ahí tenemos un gap muy grande entre lo que
recibís cuando te formás como docente en las instituciones de formación, en las instituciones formadoras, lo que pasa en la sociedad en donde la escuela nunca puede ir al ritmo de la vertiginosidad de los cambios tecnológicos y la realidad de los perfiles formativos docentes. Entonces hoy tenemos un problema importante que tiene que ver con estos nuevos lenguajes que cualquier docente tiene que poder aprender en cualquier nivel del sistema educativo en el que se mueva, para que de verdad se modifique de alguna manera el modelo educativo tan tradicional de la época, digamos, del siglo pasado, con esa ley de educación común que buscaba justamente la alfabetización y la nivelación, la homogeneización. Claro, claro. Eh, yo no sé si te había comentado, a mí me gustaba mucho un británico que se dedicaba justamente, digo que se dedicaba porque falleció, Ken Robinson, y él hablaba justamente del paradigma de la educación y al principio te decía, bueno, antes uno estudiaba, terminaba la universidad y de alguna manera tenía un sentido de éxito en la vida, le iba a vivir bien y demás. Hoy eso se acabó, es como que el egresar Hoy de la eso se universidad... acabó, Sí, decime. sí. No, hoy eso se acabó y te diría, ¿me recordás tu nombre? Fabián, Fabián. Fabián, eso se acabó y eso, digamos, el problema grande que hay hoy es que estamos viviendo situaciones de una profunda complejidad social, en donde también el fenómeno de la globalización hace que pasen cosas mucho más rápidas, como por ejemplo los Sí, problemas del cambio climático, de la biodiversidad en el mundo natural, y que eso no necesariamente está contemplado en un manual de textos. no, ¿Está bien? sí, Entonces, la realidad es que hoy el desfasaje que hay entre lo que se enseña en la escuela y lo que ocurre en la realidad genera un gap muy grande y muy difícil de sanear, porque además hoy deberíamos poder enseñar mirando cuáles son las problemáticas recurrentes que muchas veces están por fuera del marco de los contenidos que están pautados curricularmente por el gobierno para enseñar en los colegios. es cierto. Entonces, el problema hoy es mucho más complejo, inclusive para, digamos, yo tengo ya muchos años de antigüedad en la docencia Ujú. y cuando miro cuáles son las nuevas herramientas tecnológicas que tengo que aprender para poder dar clases en la universidad y aprender, por ejemplo, que uno puede armar una plataforma que se llama Wix y que puede hacer que todos los desempeños o la evaluación de un estudiante a lo largo de toda su carrera profesional puedan mirarse desde esa plataforma, decís, wow, tengo que aprender un lenguaje que no es el lenguaje con el que yo me formé y que tampoco es fácil hacerlo porque implica un cambio cultural muy grande. Claro. Entonces, una cosa es nacer en esta época y otra cosa es nacer, haber nacido en la década del 60, en Claro. donde esto que vos decías de Robinson respondía a un paradigma en donde el conocimiento era lineal. Sí, Hoy el exactamente. conocimiento es complejo. Entonces, ese conocimiento lineal hacía que frente a determinada situación todos respondíamos de la misma manera. Hoy los problemas son tan complejos que una única disciplina no los logra resolver y un único profesional tampoco. Entonces, eso te demanda aprender a trabajar en equipo docente de manera colaborativa en una estructura de escuela que está pensada para que el docente trabaje solo, porque es una escuela graduada, Es verdad. que se organiza la graduación en función a la edad cronológica, no a las capacidades de los estudiantes. Sí, exactamente. Por eso yo creo que hoy tenemos que pensar y repensar en el modelo educativo con el cual estamos formando una generación donde tenemos que priorizar las capacidades. Esto es, ¿qué soy capaz de saber hacer con lo que sé, mucho más que el contenido conceptual? Que yo siempre digo, la escuela y la universidad no le pueden competir un buscador, no le pueden competir a Google. ¿Entendés? Porque hoy hay un montón de software en donde el conocimiento, la información la tenés a la orden del día en un minuto, vos pones ciertos buscadores y tenés hasta los trabajos ya desarrollados. Entonces, hoy tenemos que apelar a una inteligencia que sea mucho más aguda en poder pensar soluciones para problemas complejos. Y esto que digo, ustedes dirán, bueno, esto lo dice
es muy difícil de hacer, sin embargo hay muchas experiencias en otros países y algunas cositas que se están haciendo en la Argentina Bueno, también que evidencian que eso se puede empezar a pensar sí, para que haya un cambio paradigmático en serio, para que se aprenda en profundidad, tal cual. para que los chicos puedan comprender lo que leen, para que lo puedan transferir, para que Bueno, puedan estar dentro de la escuela y sean felices y no se vayan, bueno, porque se aburren. un poco de lo que habías hablado antes con respecto a la información que encontramos hoy en Google o cualquier otro buscador, lo que fuere. A lo que voy es, uno puede encontrar una cantidad de información variada y hasta contradictoria del mismo tema. La cuestión es, para mí está en justamente que la persona, el El chico que docente, tiene que sí, aprender, lo que tiene, me parece a mí que lo que tiene justamente que tratar de aprender a discernir, justamente con el exacto. pensamiento, que es justamente el quid de la cuestión, de la cual está justamente leyendo o informándose, qué es lo que está bien, lo que está mal, qué es lo correcto, lo incorrecto, o tal vez esto está más o menos cerca con lo que yo necesito, pero falta mejorarlo. Ese razonamiento lógico o ese razonamiento al cual le va no solo a copiar y pegar, sino también justamente a desarrollar eso que necesita a los efectos de poder hacer un trabajo determinado. Bueno, justamente para que esto que vos estás explicando muy bien se pueda concretar en la realidad de lo que implica enseñar y aprender, Ujú. se necesita que los docentes, en lugar de transmitir acríticamente contenidos como en nuestra época donde era muy memorístico y uno Sí, replicaba el modelo y todos hacíamos la misma prueba y tal teníamos cual. que llegar a las mismas conclusiones, es tratar de hacer lo que se llama hoy el aula invertida. Es Sí, plantear situaciones complejas, es plantear problemas para que los chicos aprendan a buscar soluciones utilizando distintas herramientas, sabiendo buscar cuál es el contenido. Y el docente tiene que ser un mediador entre esa situación de aprendizaje y la validación de lo curricular o de lo conceptual, que es lo sí. que el estudiante todavía no logró o no tiene. Ujú. Esto es, yo sé, el año pasado presenté un libro que se llama La educación global para mejorar el mundo, Sí, un libro muy interesante de Fernando Reimers de la Universidad de Harvard, que justamente él cuenta experiencias de escuelas de los Estados Unidos en donde chicos de distintas edades resuelven colaborativamente distinto tipo de problemáticas que les implican con determinadas estrategias de estudio, buscar información, el docente ayuda a validar esa información, ver cuáles son las fuentes más fiables, ver la manera de hacer un resumen para poder disponerlo, contestar un cuestionario, elaborar un esquema colaborativamente, no de uno a uno. sí, 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 Digo, es trabajar en una equipo. dinámica distinta de trabajo. Por eso nosotros hoy en la Universidad Católica acuñamos un modelito que se llama Aprendizaje Inclusivo Efectivo, AIE, Ujú. un nuevo modelo para formar docentes de educación inicial, secundaria, educación primaria, y lo que se prioriza es un currículum que valida competencias, que valida capacidades, lo que nosotros llamamos aptitudes, Sí, que es saber hacer, pero también saber ser, que es todo lo que tiene que ver con la educación emocional, tal cual. que es tan necesaria reivindicar en estos tiempos, Es verdad, ¿no? seguro. Por eso digo, es un paradigma distinto que prioriza capacidades fundamentalmente. La verdad, o sea, nos quedan 8 minutitos. Sí, Eh, es como que, de vuelta, la educación se convirtió en un paradigma que hay que repensarlo prácticamente todo. sí. No solo de los contenidos, sino cómo abordarlo y qué es lo que uno quiere terminar de lograr justamente con todos los grados, grados educativos que uno tiene, desde que ingresa al jardín hasta que se graduó en la universidad. Es decir, no solo esto de aprender a una determinada profesión o lo que fuere, sino también la cuestión del racionamiento, la adaptación
a los nuevos momentos que recién justamente hablabas de la Y tecnología, la el lenguaje y demás. socialización, esto que yo digo del saber ser, tiene que ver con generar entornos de vida que permitan erradicar el bullying, el maltrato, Sí, de poder respetar las diferencias, respetar las opiniones contrarias a las propias. Digo, hay todo un ejercicio muy fuerte en la escuela, sobre todo en la escuela, que tiene que estar muy apoyado también por la familia, que es la primera sí, sí, es educadora, verdad. y que tiene que generar situaciones en donde los chicos puedan poner en práctica esta realidad. Sí, Y esto se hace colaborativamente, en equipo. Mira, hay que cambiar lo que se llama la gramática escolar. sí, Nuestra educación está sustentada en un modelo que prioriza el horario de clase, ¿no? Es como ajá, una gran obra de teatro donde vas cambiando los actores todo el tiempo y te tenés que ir acomodando a cada uno. Y yo creo que más allá de los contenidos, lo que nosotros deberíamos poder mirar es qué es lo que hoy necesitan niños y jóvenes para sostenerse en una escuela que los invite a pensar, que los invite a trabajar colaborativamente, que los invite a aprender a resolver situaciones que se le van a presentar en la vida. sí, Y esto a la escuela todavía le cuesta poder hacerlo. y ¿Por seguro que qué? sí. Porque estamos también muy apegados a los documentos que se elaboran en los ministerios de educación, que cada vez son más extensos y que son más complejos de comulgar con la práctica del aula. ¿Sí? Por ahí es muy complejo lo que estoy diciendo No, 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 se entiende para la perfectamente. persona que por ahí escucha y no está en tema. Pero digo, el currículum es ese conjunto de contenidos que hay que enseñar en inicial, en primaria, en Ujú, secundaria y que de acuerdo al perfil político de los gobiernos de turno lo van cambiando seguro. en función a las prioridades. En el medio están los docentes y los chicos, sobre todo los docentes que pobres se tienen que ir acomodando todo el tiempo un cambio, a veces sin capacitación ni formación, que es lo que pasó con la pandemia. Tal cual. Entonces, Y digo, el tema es complejo, es muy amplio y sería ideal poder establecer 6 o 7 criterios que permitan entender qué es necesario hacer en lo común del sistema educativo nacional, en lo macro, y qué debería replantearse ya a nivel institucional, más micro, que es donde se juega el acto educativo, que es la escuela, ¿no? Que es seguro, la institución que transmite cultura con sentido formativo. seguro que sí. Y por otro lado, ya para los chicos de la primaria, y tal vez alguna parte del secundario, con toda la tecnología que hoy los chicos gozan, tienen, videojuegos y demás, que Sí, cuando van a la clase, hasta muchas veces se les torna hasta aburrido, por la cuestión supuesto. estática del pizarrón. Por supuesto, o de las PPT, ¿viste? Porque ahora es todo presentaciones en PowerPoint que a veces Claro, son infinitas. sí, Esto tiene mucho que ver también con otra cuestión que tiene que ver con el estudio de las capacidades y tiempos de atención que sí, tienen las exacto. personas en función a su edad. No es lo mismo la atención que tiene un año a los 3 años No, y el tiempo de atención y concentración y de ejecución de una tarea que un chico que está en 5.º grado de la escuela primaria, en 7.º o en 4.º año del secundario. No son los exacto. mismos intereses, No, no todos tienen que tener los mismos gustos y hay un trabajo que tiene que hacerse más artesanal y que es ir ayudando al desarrollo de lo vocacional, porque en realidad como la matriz del contenido de la escuela es el mismo para todos, no hay sí, manera de diferenciar a placas vocaciones. Si uno pudiera agregar 1/3 de actividades que tengan que ver con lo que a las personas les gusta hacer, exacto. que estaría buenísimo que así Seguro, sí. sea, uno podría también desplegar talentos, porque Exactamente. muchas veces lo que te pasa es que como los chicos fracasan con determinadas materias históricas, como son la matemática, la Matemática. física, la Mm, química, muchas veces dicen, bueno, el país necesita físico, nuestro país necesita matemáticos, pero la realidad es que frente a ese fracaso institucional, lo que menos eligen es aquello en lo cual no pudieron tener un óptimo rendimiento. es verdad, Entonces, todo está concatenado, ¿entendés? Porque también seguro. lo vocacional uno debería poder desplegarlo desde temprana edad en la escuela. Seguro que sí. Sí, sí, que tal vez matemática es un cero, pero en arte o otro tipo Es un de 100, disciplinas obvio. es una genialidad y no por eso justamente esa persona se va a sentir un fracasado o una fracasada para el día de mañana.
todo Yo lo en eso contrario. creo, yo tengo otra idea totalmente distinta y yo creo que tiene que haber un mínimo común de contenidos obligatorios para todos, que es lo que te permiten también la movilidad de un lugar a otro, el régimen de equivalencias de una Ujú. provincia a otra, pero tiene que haber un tercio de contenido en lo que es, yo cuando fui directora de currículum en el gobierno de la ciudad y dirigí el primer diseño curricular de secundaria y creamos un espacio que llamaba Espacio de Definición Institucional, que hoy las escuelas tienen, EDI, que es ese espacio propio en donde se tiene que proyectar algo distinto de lo que te obliga el Estado a hacer con todas las materias en la escuela. Sin Tal embargo, cual. lamentablemente nunca se pudo concretar, porque ¿qué hacen las escuelas? Lo que no pueden concretar en la carga horaria mayoritaria lo ponen en el EDI. Entonces, EDI termina siendo un poquito de historia, o EDI termina siendo un poquito de inglés, o EDI termina siendo un poquito de educación física, Sí, ¿no? Aquello que vocacionalmente podría diferenciarse en función a lo que los estudiantes eh, podrían hacer, ¿no? Que sería una manera de retenerlos más en la escuela, de hacer que se sientan más contentos y contenidos, tal de cual. que sientan gusto por ir a la escuela. La escuela Exactamente. tiene que ser un ámbito amigable, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Gabriela, la verdad, nos has ilustrado a No, muchas todos, gracias. así que desde ya te agradezco y bueno, nada, en cualquier otro momento te volvemos a molestar y seguir con esta temática que es tan importante. Bueno, con todo gusto y gracias a ustedes por ocuparse de este tema que es tan central y que, bueno, frente a todas las problemáticas hoy que tenemos no se le está dando el lugar que realmente debería. Sería interesante que se pueda retomar ese orden de importancia, ¿no? En los temas de la política pública. Genial, sí, Así que gracias así a es. ustedes. A vos. Eh, Muchas gracias. a vos. Hasta luego.